La Biblia es única. Es el libro diferente de todos los otros por las siguientes maneras. Única en su continuidad. He aquí un libro escrito en un periodo de 1600 años, escrito a lo largo de 60 generaciones, escrito por más de 40 autores de todas las clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditas, etc. Moisés fue un líder político adiestrado en las universidades de Egipto. Pedro fue un pescador, Amós fue un pastor, Josué un general militar, Nehemías un copero, Daniel fue el primer ministro, Lucas un médico, Salomón un rey. Mateo fue un cobrador de impuestos y Pablo un rabino. La Biblia fue escrita en diferentes lugares. Moisés escribió en el desierto, Jeremías en una celda carcelaria, Daniel en la ladera de un cerro y en un palacio, Pablo dentro de los muros de la prisión, Lucas mientras viajaba, Juan escribió en la isla de Patmos y otros en medio de los rigores de una campaña militar. La Biblia también fue escrita en diferentes épocas, David en tiempos de guerra y Salomón en tiempos de paz. La Biblia fue escrita bajo diferentes estados de ánimo. Algunos escribieron desde las cumbres del gozo y otros escribieron desde las profundidades de la tristeza y la desesperación. Fue escrita en 3 continentes, en Asia, en África y en Europa. Fue escrita en 3 idiomas. En hebreo, era el idioma del Antiguo Testamento. En segundo libro de Reyes 18, 26, 28 es llamado la lengua de Judá. En Isaías 19, 18 recibe el nombre de la lengua de Canaán. También fue escrita en arameo. Era la lengua franca del cercano oriente hasta el tiempo de Alejandro el Grande, en el siglo VI a.C. hasta el siglo IV a.C. También fue escrita en griego, el idioma del Nuevo Testamento, que era el idioma internacional en los tiempos de Cristo. Incluye entre su material centenares de asuntos de controversia. Un asunto de controversia es tal que al mencionarse o discutirse crea opiniones contrarias. Los autores bíblicos hablaron sobre centenares de asuntos de controversia con armonía y continuidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay solo una historia en desarrollo, que es la redención del hombre efectuada por Dios. El paraíso perdido del Génesis se convierte en el paraíso recobrado de Apocalipsis. Mientras que el hilo que conduce hasta el árbol de vida es cerrado en el Génesis, se abre para siempre en el Apocalipsis. Debe observarse que así como cualquier parte del cuerpo humano puede ser debidamente explicada únicamente en relación con el cuerpo entero, cualquier parte de la Biblia puede ser explicada únicamente en forma adecuada en relación con la Biblia entera. La Biblia, a primera vista, parece ser una colección de literatura, principalmente judaica. Si inquirimos respecto de las circunstancias bajo las cuales fueron escritos los varios documentos bíblicos, llegaremos a descubrir que fueron producidos en intervalos de tiempo que cubrieron un periodo cerca de 1400 años. Los escritores escribieron en varios países, desde Italia en el occidente hasta Mesopotamia y posiblemente Persia en el oriente. Los escritores mismos forman un número heterogéneo de personas, no solamente separados unos de otros por centenares de años y centenares de kilómetros, sino que pertenecían a los más diversos niveles de vida. En sus filas existían reyes, guardas de ganado, soldados, legisladores, pescadores, estadistas, cortesanos, sacerdotes, profetas, un rabino fabricante de carpas y un médico gentil, sin decir nada de los otros quienes poco sabemos aparte de los escritos que nos dejaron. Los escritos mismos pertenecen a una gran variedad de estilos literarios, incluyen historias, leyes civiles, penales, éticas, rituales, sanitarias, incluye poesía religiosa, tratados didácticos, poesía lírica, parábolas y alegorías, biografías, correspondencia personal, memorias y diarios personales, añadiendo a los tipos claramente bíblicos de la profecía y escritos apocalípticos. Por todo ello, la Biblia no es simplemente una antología. Existe una unidad en todo el conjunto. Una antología es compilada por un antologista, pero no hubo antologista que compilara la Biblia. La Biblia es única en su traducción. La Biblia fue el primer libro que se tradujo. La Septuaginta es una traducción griega del Antiguo Testamento hebreo en el año 250 a.C. La Biblia ha sido traducida y vuelta a traducir y parafraseada más que cualquier otro libro existente.
En la Enciclopedia Británica dice que al llegar 1966, la Biblia entera había aparecido en 240 idiomas y dialectos, uno o más libros completos de la Biblia en 739 idiomas adicionales, un total de publicación de 1280 idiomas. 3000 traductores bíblicos trabajaron en la traducción de las Escrituras entre 1950 y 1960. Única en su supervivencia. Los judíos lo preservaron como ningún otro manuscrito ha sido preservado jamás, con su Masora, Parva, Magna y Finalis. Llevaban la cuenta de cada letra, sílaba, palabra y párrafo. Tenían clases especiales de hombres dentro de su cultura, cuya misión exclusiva era preservar y transmitir esos documentos con fidelidad prácticamente perfecta. Como ningún otro libro, la Biblia ha soportado los ataques malintencionados de sus enemigos. Muchos han tratado de quemarla, de prohibirla y de ponerla fuera de la ley, desde los emperadores romanos hasta el presente en algunos países. En el año 303 después de Cristo, Diocleciano expidió un edicto para acabar a los cristianos y a su libro sagrado. Se promulgó en todas partes una carta imperial ordenando que las iglesias fuesen demolidas y los escritos fuesen destruidos por el fuego, y proclamando que aquellos que detentaban altos puestos perderían todos sus derechos civiles, mientras que los que estaban en sus casas, si persistían en su profesión de cristianismo, serían privados de su libertad. La ironía histórica del edicto para destruir a la Biblia es que Constantino, el emperador que siguió a Diocleciano, 25 años más tarde comisionó a Eusebio para que preparara 50 copias de la escritura a expensas del gobierno. El material de escritura más común de la antigüedad fue el papiro, que se hacía de la planta denominada papiro. Esta caña crecía en los lugares poco profundos de los lagos y ríos de Egipto y Siria. Desde el puerto de Siria, de Biblos, se embarcaban grandes cargamentos de papiro. Se supone que la palabra griega para libros, biblos, proviene del nombre de este puerto. Los primeros manuscritos se hicieron en papiro y habría sido difícil que sobrevivieran, excepto en zonas secas tales como las arenas de Egipto o en cavernas similares a las de Qumrán, en donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Pergamino. Este era el nombre que se daba a las pieles curtidas de ovejas, cabras, antílopes y otros animales. Estas piedras eran desprovistas del pelo y se les rasqueteaba con el fin de producir un material de escribir más durable. La palabra pergamino proviene del nombre de la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor, pues la producción de este material de escritura estuvo asociada durante algún tiempo con aquel lugar. Vitela era el nombre que se le daba al cuero de ternero. A menudo la vitela se teñía de color púrpura. Algunos de los manuscritos que se conservan en la actualidad son de vitela púrpura. La escritura sobre vitela teñida era generalmente de color dorado o plateado. Forma de los libros antiguos. Rollos. Se hacían pegando hojas de papiro unas con otras y luego enrollando estas largas tiras alrededor de un palo. El tamaño del rollo estaba limitado por la dificultad en usar el rollo. La escritura se hacía usualmente por un solo lado. Se tiene conocimiento de rollos que medían 48 metros de largo. El rollo promedio medía de 7 a 12 metros. Forma de códice o libro. Con el fin de facilitar la lectura y reducir el bulto, las hojas de papiro se disponían en forma de un libro y se escribían por ambos lados. El cristianismo fue la principal razón por la cual se desarrolló la forma de códice o de libro. Los autores clásicos escribieron sobre rollos de papiro hasta alrededor del siglo III después de Cristo. Escritura uncial. Era la que usaba letras mayúsculas, la que eran dibujadas con sumo cuidado. Se le conoció como libro de mano. Escritura minúscula. Era un escrito de letras más pequeñas con mano corrida, conectadas. Los manuscritos hebreo y griego fueron escritos sin separación entre palabras. El hebreo se escribió sin vocales hasta el año 900 después de Cristo, cuando aparecen los masoretas. Divisiones. La Biblia se divide en libros. 39 de ellos componen el Antiguo Testamento y 27 componen el Nuevo Testamento, dando un total de 66 libros. Capítulos. Las primeras divisiones, en el 586 a.C., se le hicieron al Pentateuco, 154 agrupaciones, Sedarim, órdenes, para facilitar su lectura en un plan de 3 años. 50 años más tarde, se les seleccionó en 54 divisiones, para Sillot, y en 669 segmentos más pequeños para facilitar la ubicación de referencias. Estas se usaron en un ciclo de lecturas de un año. Versículos.
Los primeros indicadores de versículos variaron desde el uso de espacios entre palabras hasta letras o números. No se usaron sistemáticamente de manera universal. Las primeras divisiones en versículos ampliamente aceptadas aparecieron alrededor del 900 después de Cristo. La Vulgata latina fue la primera Biblia que incorporó la división tanto en capítulos como en versículos en el Antiguo y Nuevo Testamento.